En pleno siglo XIV, un ejército mongol, acorralado y desesperado, tomó una decisión que iba a resonar por siglos. Imaginen esto. En lugar de cargar sus catapultas con rocas, las cargaron con la muerte misma. Hoy vamos a desentrañar cómo la peste negra se transformó en una de las primeras armas biológicas de la historia durante el terrible asedio de Caffa. Uf, qué palabras tan potentes, ¿no? Así describía un cronista italiano lo que parecía ser un castigo divino. Pero lo que estaba acabando con el ejército mongol no venía precisamente del cielo, sino que era una enfermedad terrible que, irónicamente, ellos mismos estaban a punto de convertir en su arma más letal. Bueno, para entender cómo se llegó a este punto tan extremo, tenemos que viajar en el tiempo, a una ciudad amurallada en la península de Crimea, un enclave comercial riquísimo y estratégico que se llamaba Caffa. Caffa era, la joya de la corona para los genoveses, un verdadero puente de oro que conectaba Europa con la famosa Ruta de la Seda. Pero claro, tanto oro y tanta importancia atrajeron problemas. Las tensiones con sus anfitriones mongoles fueron creciendo hasta que todo explotó en un asedio brutal, un punto muerto que parecía no tener fin. Y justo cuando el asedio no podía ser más tenso, la historia dio un giro realmente espeluznante. Una plaga misteriosa y mortal empezó a devorar al ejército mongol desde adentro. Esta enfermedad era una auténtica pesadilla. Imaginen, hinchazones negras, fiebres altísimas, un dolor insoportable y una muerte rápida y segura. Los médicos no podían hacer nada. Era un enemigo invisible que estaba aniquilando a sus tropas día tras día. Con el ejército desmoronándose y la derrota a la vuelta de la esquina, la desesperación llevó a los comandantes mongoles a una idea, francamente, macabra. Pensaron: si no podemos tomar la ciudad por la fuerza, la tomaremos por el terror y la enfermedad. Y así, sin saberlo, estaban a punto de protagonizar uno de los primeros y más infames actos de guerra biológica de los que se tenga registro, una táctica que cambiaría las reglas del juego para siempre. El plan era tan simple como aterrador. Los líderes mongoles dieron la orden: recojan los cadáveres de nuestros propios soldados, los que murieron por la plaga, y cárguenlos en las catapultas. Y esto no es un mito, lo cuenta un notario de la época, Gabriele de Mussi. Él escribió que los mongoles lanzaron los cuerpos por encima de las murallas con una intención muy clara: que el hedor intolerable matara a todos en el interior. Pensemos por un segundo en el horror que se vivió dentro de esas murallas. El aire se volvió tóxico, el agua se contaminó. Era imposible escapar de la muerte, que, literalmente, les llovía desde el cielo. La ciudad entera apestaba a muerte. Desesperados, algunos marineros genoveses lograron lo imposible: burlar el cerco y escapar en sus barcos. Pero no tenían idea de que llevaban con ellos un pasajero silencioso, un polizón mortal. Y así es como, según la historia que se contó durante siglos, estos barcos se convirtieron en los mensajeros de la muerte. Llevaron la peste negra a puertos como Constantinopla, Mesina y Génova, y con eso encendieron la mecha de la pandemia que pondría a toda Europa de rodillas. 30 a 50%. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Estamos hablando de que casi la mitad de la población de Europa fue aniquilada en menos de 10 años. Una catástrofe demográfica sin precedentes. Ahora, una historia tan dramática, tan potente, casi parece de película. Y por eso mismo hay que preguntarse: ¿qué parte de todo esto es realmente cierta? ¿Pasó exactamente así? Pues resulta que los historiadores modernos han puesto bajo la lupa la fuente principal de este relato, los escritos de Gabriele de Mussi, y han empezado a plantear algunas dudas muy serias. Cuando uno contrasta la leyenda con la evidencia científica, el panorama se vuelve mucho más complejo. Hoy sabemos que la plaga probablemente no tuvo un solo punto de entrada, sino que se fue colando en Europa por varias rutas comerciales a la vez. Y es que al analizar el texto de Mussi, saltan varias alarmas. Primero, él no estuvo allí, escribió lo que escuchó. Además, su visión del mundo era profundamente religiosa, veía todo como un castigo divino. Y por supuesto,
Su conocimiento médico era el de su época, muy limitado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que el macabro acto de lanzar cadáveres con catapultas muy probablemente sí ocurrió. Fue un horror de la guerra, sin duda. Pero, y este es un gran pero, no fue la chispa que incendió toda Europa. Fue más bien una llama terrible en un incendio que ya se estaba propagando por otras vías. Bien, entonces, si la historia es más leyenda que hecho exacto, ¿qué nos enseña el caso de Cafa? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Esta cita lo resume a la perfección. Al final, nadie ganó. Los mongoles quedaron diezmados por la enfermedad y tuvieron que abandonar el asedio. Y los genoveses que lograron escapar, lo único que hicieron fue llevar la plaga a sus propias casas, devastando sus tierras. Lo que empezó como un evento histórico, el asedio de Cafa, se transformó con el tiempo en una leyenda muy poderosa sobre los horrores de la guerra, de la enfermedad y de cómo a veces es imposible separar una cosa de la otra. En última instancia, la historia de Cafa nos deja una advertencia que sigue siendo increíblemente relevante hoy. Nos recuerda que una vez que se desata un patógeno, ya sea de forma intencionada o accidental, no distingue entre amigos y enemigos, no respeta murallas ni fronteras, y al final del día casi nunca deja vencedores.